Sí, muchas gracias, Alma. Muchas gracias también a los que están presentes por el interés en una temática que espero que arroje no solamente información técnica, sino también perspectivas, retos y áreas de oportunidad para una tecnología que creo que en el caso de México estamos en un punto de encuentro de varias coincidencias afortunadas para poder proponer lo que aquí voy a plantear, que básicamente es iniciar el desarrollo de una industria electrónica basada en semiconductores en México. Para hablar de ello voy a empezar con esto que es, ¿cuál es la tecnología para fabricar circuitos integrados? ¿Cuál es la tecnología que se conoce para ello? Y es una tecnología que empieza desde hace varias décadas. Aquí voy a presentar un slide con una breve historia muy resumida del desarrollo de los dispositivos electrónicos que se dio en el mundo y empieza con el invento del transistor bipolar de unión. Este dispositivo pues se inventa en 1947 en los laboratorios Bell en diciembre de ese año por tres investigadores, Shockley, Brattain y Walter, y ellos descubren que era posible controlar el flujo de corriente electrónica desde una terminal emisora y ser colectada esta corriente electrónica en esta terminal de colector, y esa corriente que se emite desde el emisor y que se colecta en el colector puede ser modulada por medio de un potencial aplicado en esta terminal de base. Esta terminal de base, recibiendo este potencial, puede modular básicamente la región de agotamiento entre dos uniones NP en este caso y PN en este otro, para generar el efecto de transistor que se quería. El símbolo esquemático del transistor, que en este caso es un dispositivo de tres terminales, es el que se presenta aquí. Y hace 2 años, en todo el mundo se celebró el 75 aniversario de la invención de uno de los dispositivos, si no el único, que ha tenido un impacto en nuestra sociedad, en todo el mundo, a lo largo de estas últimas 7, casi 8 décadas. Años después, en 1958, se inventa el primer circuito integrado. Fueron inventos de manera casi simultánea, el de la izquierda en Texas Instruments por Jack Kilby y el de la derecha en Fairchild Semiconductor por Robert Noyce. Ambos ya representan lo que es la interconexión de más de un dispositivo electrónico dentro de un mismo sustrato. Eso es lo que hace un circuito integrado: interconectar dos o miles o cientos de miles o millones de dispositivos entre sí para formar aplicaciones y sistemas electrónicos que tengan alguna utilidad. Una de las diferencias principales en los circuitos integrados que ellos desarrollan es que Robert Noyce en Fairchild Semiconductor utiliza sustratos de silicio, a diferencia de los sustratos de germanio que utilizó Jack Kilby en Texas Instruments. La ventaja de utilizar silicio es que se fue dominando y mejorando la interfase de ese silicio semiconductor con el óxido de compuerta de varios de los transistores, el óxido nativo que se forma alrededor del silicio, y esa mejora en la calidad de la interfase óxido semiconductor, en este caso silicio, fue lo que ayudó a desarrollar y sobre todo a acelerar el desarrollo de los dispositivos electrónicos que venían más adelante. Fairchild Semiconductor, años después, se convierte en la empresa que ahora se conoce como Intel Corporation. En 1959 se inventa el primer transistor de efecto de campo, metal óxido semiconductor. Aquí vemos la arquitectura más o menos en 3 dimensiones de este dispositivo. El corazón de estos transistores involucra tres materiales: involucra un metal, involucra un óxido y también involucra un semiconductor, que es silicio. Y a la izquierda se tiene una fuente rica en portadores de carga. En este caso es una fuente conocida como source o fuente. Y aquí a la derecha se tiene una terminal conocida como drain o drenaje, cuya función es drenar electrones de la fuente por medio de un canal o puente que conecta a ambas terminales. Ese canal o puente se habilita por medio de un potencial aplicado en la compuerta metálica. Las dimensiones iniciales con las que se inventaron estos primeros transistores de efecto de campo fueron relativamente grandes. Aquí estamos con una dimensión de 10 micrómetros. Entre este borde
de fuente y silicio y este borde de drenaje y silicio, 10 micrómetros en dimensiones. El esquemático de este transistor es el que está aquí. Si saltamos en el tiempo por varias décadas, hace unos 3 años, ya se estaban desarrollando y sobre todo comercializando transistores con las dimensiones entre fuentes y drenajes ahora múltiples con dimensiones nanométricas. Ya no son 10 micrómetros como se tiene aquí en el primer desarrollo de los transistores de efecto de campo, ahora son 5 nanómetros. Se tomaron cerca de 6 décadas para reducir en 3 órdenes de magnitud las dimensiones entre fuente y drenaje, en este caso entre 3 fuentes en esta arquitectura que ya no es planar, ahora es tridimensional, de 3 fuentes que tienen que contactarse a 3 drenajes en el otro lado de la pantalla, y esa distancia que separa a estas fuentes y estos drenajes es de apenas 5 nanómetros. Aquí estamos hablando ya de una capacidad que tiene la humanidad por medio de infraestructura especializada para manipular la materia de estado sólido a escalas nanométricas e inclusive a escalas atómicas, como veremos en algunos ejemplos. Esta imagen es una microscopía de una microscopía electrónica de transmisión en donde se ve de este lado cómo se están apilando los tres pues, nanohojas de silicio semiconductor, y alrededor de todas estas nanohojas pues están los demás materiales que forman el corazón de los transistores, que son los óxidos y los metales. La función de los transistores pues ha sido bastante simple. Son dos funciones principales. Una es actuar como interruptor, que es lo que tengo aquí, y la otra es actuar como amplificador de señales en corriente alterna. En este caso, pues aquí tenemos la función de interruptor, en donde la idea es tener abierto o cerrado este interruptor para impedir o habilitar el flujo de electrones con cierto control. En este caso, para los transistores de efecto de campo, es un control habilitado por campo eléctrico. El desarrollo de los transistores de efecto de campo ha sido muy vertiginoso en los últimos años y se ha migrado de una tecnología planar a una tecnología tridimensional. En el caso de estos transistores, que son transistores tipo FinFET, el fin básicamente es una aleta, esa es su traducción en inglés, como las aletas de los tiburones, y la idea es que el control que se ejerce del campo eléctrico aplicado por medio de un voltaje en compuerta se maximice rodeando la mayor cantidad de silicio posible y por supuesto teniendo en medio un dieléctrico que es la zona amarilla que tengo aquí. Estos FinFETs han evolucionado en transistores con nanoalambres, todos recubiertos por la estructura óxido-metal alrededor, y últimamente por estos multi-bridge channel FET, que básicamente son canales utilizando nanohojas para maximizar el efecto del campo eléctrico en esta parte del corazón de los transistores. ¿Por qué se requiere maximizar el área efectiva de control de campo eléctrico? Porque al hacer eso se puede utilizar menos voltaje para poder formar o básicamente habilitar o inhabilitar el puente o canal que conecta a las múltiples fuentes con los múltiples drenajes del transistor. Aquí se ve, por ejemplo, en este transistor, no sé si lo alcancen a notar, pero hay portadores de carga que están fluyendo desde estas dos fuentes hasta estos dos drenajes en este dispositivo que ya es tridimensional. Recientemente se ha venido explorando el desarrollo de transistores en donde el flujo de corriente ya no es paralelo al sustrato semiconductor, como es en este caso y en todos los demás de la evolución tecnológica, al menos en la arquitectura de los transistores, sino que la evolución implica que ahora ese transporte de carga sea en la dirección vertical, tomando como referencia el sustrato de silicio. Y esto es natural debido a que las dimensiones de estos transistores cada vez son más pequeñas y se tiene un mejor control en el depósito y procesamiento de materiales en forma de capas apiladas, en donde el espesor físico de cada uno de los materiales se puede todavía minimizar, pero pues hay mucho trabajo por hacer respecto a los fenómenos cuantomecánicos que impiden un adecuado control de estas corrientes para esas dimensiones. Esta es una imagen de una oblea de 300 milímetros o 30 centímetros de diámetro de IBM de hace unos 4 años, en donde ellos aquí para cada uno de estos cuadros que representa un circuito integrado, cada cuadro es un chip. Cada uno de estos chips contiene alrededor de 30,000 millones de transistores de efecto de campo.
Si pensamos que la población de la humanidad en estos momentos ronda los 8.000 millones de seres humanos, pues estamos hablando de que uno solo de estos chips, uno solo de estos cuadros, contiene al menos 4 transistores para cada ser humano en el planeta. Si esto lo multiplicamos por todos los chips y por todas las obleas que todos los días se están fabricando en todo el mundo, pues vemos ahí que tenemos electrónica bastante buena y bastante poderosa para muchas de las aplicaciones que se están desarrollando. Y sin embargo, eso no es suficiente. Hay que desarrollar electrónica cada vez más poderosa. Si nosotros viéramos dentro de uno de estos chips, que aquí tengo una imagen arriba a la izquierda de uno de los chips más sencillos que podríamos encontrar en las placas de una televisión, inclusive de algunos electrodomésticos sencillos como unas planchas, dentro de algunos coches, dentro de algunos satélites, etcétera, pues vemos que es una placa de plástico con varias patitas metálicas. Si abriéramos pues este chip, que básicamente es una carcasa de protección contra la humedad, encontraríamos un pedacito de silicio, y si hacemos un corte transversal a ese pedacito de silicio veríamos algo como esto. Esto básicamente es lo que forma a los circuitos integrados. En este caso es un circuito integrado que tiene una tecnología de 0.35 micrómetros de una fábrica que se conoce como Austria Microsystems. Esta distancia de 0.35 micrómetros o 350 nanómetros es la distancia de diseño que utilizan los diseñadores de circuitos integrados para definir la mínima distancia entre las fuentes y los drenajes de los transistores de efecto de campo con respecto al silicio. Y es un proceso CMOS debido a que es un proceso metal óxido semiconductor que es compatible y compatibilidad complementario para tener transistores de tipo N en el canal y tipo P en el canal. Es decir, hay unos transistores que manejan electrones como la carga que habilita el flujo entre fuente y drenaje, y aquí hay huecos o carga positiva, a diferencia de los electrones, que es carga negativa, que habilita el flujo por medio de un canal entre la fuente y el drenaje. En este circuito integrado, que es de 0.35 micras de tecnología AMS, podemos definir dos áreas importantes: la tecnología Front-End of Line y la sección Back-End of Line. En la sección Front-End of Line vemos que está definida de el primer nivel de metal hacia abajo, es decir, todos los dispositivos que se pueden fabricar encima y al interior de la oblea de silicio, pues van a estar presentes en esta sección Front-End of Line. Vemos transistores, vemos capacitores, resistores, más transistores, en este caso transistores complementarios, podemos encontrar también diodos, etcétera. Sin embargo, por muchos dispositivos que tengamos en la parte front-end offline, aunque tengamos miles de millones de ellos, no podrían tener una función específica como sistema si no están interconectados entre sí. Esas interconexiones se dan en la zona back-end offline, que básicamente es la que contiene todos los niveles de metal, así como los dieléctricos entre las conexiones, y que estos niveles de metal se diseñan de tal forma que vayan interconectando cada uno de los dispositivos que aparecen en la zona front-end offline. Estas dos secciones, FEOL y BEOL, son muy importantes, son complementarias y se tienen que diseñar adecuadamente para poder cumplir con los propósitos de esa función específica del transistor que se quiera. Para esta tecnología con nodo tecnológico de 0.35 micrómetros, solamente se permiten hasta 4 niveles de metal o 4 niveles de interconexión para poder lograr la función específica de ese circuito integrado, lo cual pues es suficiente para muchas aplicaciones. Aquí vemos una imagen en corte transversal de la parte back-end offline de un circuito integrado real. Vemos que las interconexiones son mucho más densas y con menores dimensiones conforme nos acercamos al sustrato de silicio, y conforme nos alejamos del sustrato, pues estas interconexiones son más gruesas, son con áreas más grandes, y este diseño es necesario ya que se requiere minimizar dos cosas principalmente. Se requiere minimizar los efectos de retardo por resistencias y capacitancias parásitas conforme uno se va alejando de los dispositivos que están desarrollados en la sección front-end offline, y también se requiere minimizar los efectos parásitos que maneja las señales de alta frecuencia de un transistor muy poderoso, que puede ser muy rápido,
pero que si no se diseñan bien estas líneas, pues esa alta frecuencia de operación en centenas de gigahertz o quizás cercano a los terahertz, pues se va perdiendo conforme se van sumando sobre todo las resistencias y capacitancias parásitas de estas interconexiones. También es importante considerar que es necesario mantener una buena densidad de corriente desde los dispositivos que están en la zona front-end offline hacia el exterior, y esta densidad de corriente pues se va manteniendo aumentando el área transversal por donde circula la densidad de corriente en conexiones cada vez más gruesas. Aquí hay una imagen tridimensional en donde se ve que puede haber transistores en áreas muy diferentes de los circuitos integrados y se van a interconectar esos transistores por arreglos de las líneas de metal. Hay arreglos locales, así como globales de las líneas de interconexión. Y la idea pues sigue siendo la misma, interconectar los dispositivos que se encuentran en la sección front-end offline. Aquí vemos algunas imágenes de algunos de los procesos que se hacen para fabricar circuitos integrados. Aquí vemos unos esquemáticos que básicamente son áreas y sobre todo geometrías cuadradas o rectangulares que definen zonas específicas de fabricación. Este esquemático aquí pues representa un circuito muy importante para tecnología digital, que es un circuito inversor. Es un transistor canal N y es un transistor canal P, ambos conectados por este material rojo que conecta a las compuertas de ambos transistores. Una sección tridimensional y en corte transversal pues ilustra a estos dos transistores. Y esos transistores pues se van a fabricar por medio de diferentes técnicas. Por ejemplo, aquí para poder transferir esas geometrías cuadradas o rectangulares se pueden utilizar desde métodos tradicionales de fotolitografía utilizando este tipo de arreglos que se conocen como arreglo de haces variable, en donde se tiene un solo haz para poder utilizar estas mascarillas. Aquí no sé si lo alcanzan a ver, pero hay patrones oscuros en una placa de cuarzo que es transparente, y esta placa de cuarzo con patrones oscuros pues lo que va a hacer es recibir esta luz de este haz único de luz ultravioleta para poder transferir patrones por medio de otros materiales, en este caso fotorresist, hacia las obleas de silicio. Conforme las dimensiones se van haciendo más pequeñitas, en este caso de nanómetros, este tipo de tecnología ya no es suficiente. Es necesario involucrar múltiples haces para poder hacer la transferencia de patrones geométricos más pequeños. Aquí en esta fotografía vemos a algunas personas que están manipulando algunos equipos de depósito de materiales. Aquí en esta sección pues vemos el procesamiento, sobre todo de tratamientos químicos húmedos por medio de estas campanas de extracción, en donde se depositan otros materiales o se hacen limpiezas especiales, y es con este tipo de infraestructura donde se pueden fabricar estructuras tan simples pero muy importantes como esta que está aquí. Este es una estructura que permite generar plasmones de superficie, generando unos elementos que se conocen como polaritones, que es una combinación de modos electrónicos y modos electromagnéticos, que básicamente la intención aquí es confinar y poder controlar la excitación de carga y ondas electromagnéticas con frecuencias muy grandes. Esta respuesta aquí en la interfase metal-dieléctrico es del orden de femtosegundos, lo que habla de habilitar frecuencias en el orden más allá de los terahertz, que básicamente sería petahertz. Aplicaciones para ello, pues todavía no es posible explotarlas porque la instrumentación que se tiene para poder manipular ondas electromagnéticas, al menos de lo que se conoce en la actualidad, está en el orden de los terahertz, y sin embargo ya hay estructuras que permiten saltar por 3 órdenes de magnitud de terahertz a petahertz, lo cual es muy importante y hablaré más adelante de ello. Esta estructura es muy sencilla, básicamente es un capacitor MIM con oro, aluminio y un óxido muy delgado de aproximadamente 3 nanómetros de espesor, en donde se explotan fenómenos cuánticos para que estos electrones puedan emitir y transformarse en polaritones y que puedan ser usados como antenas para la transmisión de señales en rangos muy cortos, pero con frecuencias muy rápidas. En la observación de los dispositivos electrónicos que se están formando, también es importante utilizar desde microscopios ópticos hasta microscopios electrónicos, como estos microscopios electrónicos de barrido o estos microscopios electrónicos de transmisión, en donde hay diferencias muy importantes como la aceleración del haz de electrones,
que permite incidir sobre la materia de estado sólido y generar imágenes con mayor o menor resolución. Aquí me gustaría hacer un ejercicio de fabricar un transistor, un solo transistor de efecto de campo, empezando con una oblea de silicio vista en corte transversal. Aquí básicamente voy a mostrar cuáles son los pasos principales para fabricar uno de los transistores que se hace en la industria o en la academia. Esta oblea de silicio pues viene con muchos contaminantes. Esos contaminantes pueden ser carga electrostática, algunos iones, capas de óxido nativo, partículas de polvo, etcétera, y se tiene que hacer un procedimiento de limpieza. Ese es el primer paso, que es muy importante, realizar un procedimiento de limpieza de la oblea de silicio, que dependiendo del tipo de oblea, pues va a cambiar ligeramente, pero la idea es eliminar la mayoría de las impurezas y contaminantes que hay en toda su superficie. Esta oblea se somete a un tratamiento térmico de oxidación húmeda. Básicamente es introducir la oblea a un horno a altas temperaturas, típicamente de 1000-1100 grados centígrados, en una atmósfera de vapor de agua, en donde se oxida toda la oblea de silicio. Aquí solamente pongo el óxido amarillo en la parte de arriba por simplicidad, pero la idea es generar un óxido relativamente grueso, de aproximadamente 1 a 2 micras de espesor. Encima de ese óxido grueso se deposita un material que es sensible a la luz ultravioleta, se conoce como fotoresist, y la intención es que ese fotoresist reciba luz ultravioleta por medio de los patrones transparentes de esa mascarilla, que es la placa de cuarzo de las que les hablaba anteriormente, que tiene patrones transparentes, que es por donde se transmite la luz ultravioleta, y patrones oscuros, que es donde la luz ultravioleta no puede transmitirse. Y al hacer eso, se sensibiliza la región de fotorresist que recibió la luz ultravioleta para acelerar básicamente una reacción de depolimerización, lo cual la hace sensible y depolimeriza esa parte para entonces retirarla con un tratamiento químico húmedo y de esta manera exponer esta superficie específica del óxido grueso a otro tratamiento. Ese tratamiento es la remoción del óxido grueso, protegiendo los bordes del óxido. Se elimina el fotoresist. Ahí termina un primer paso fotolitográfico, lo cual es importante para desarrollo de circuitos integrados. Un circuito integrado muy bien diseñado es el que contiene el menor número de pasos fotolitográficos completos para no hacer tan complicado ni costoso el circuito integrado. Aquí apenas llevamos un paso fotolitográfico. La idea es exponer de nueva manera este silicio ahora confinado en esta región para un nuevo tratamiento térmico que genera un óxido más delgado, típicamente 600 Armstrongs o 60 nanómetros en una atmósfera de oxígeno seco. Ya no es vapor de agua, ya es oxígeno ultra puro, de ultra alta pureza. Depositamos sobre toda esta superficie polisilicio, que es policristalino. Con un segundo paso fotolitográfico definimos esta área y entonces toda esta superficie que tiene óxido grueso, óxido delgado y polisilicio se somete a un paso muy importante, que es de implantación de iones. Estos iones se implantan solamente en esta zona, atravesando y disminuyendo su energía cinética cuando atraviesan este óxido delgado. Estos iones pues se quedan atorados aquí en este óxido grueso. Esa es una de las funciones importantes del óxido grueso, que la implantación de iones no llegue hasta la superficie del silicio. Por supuesto que esos iones se introducen en la región de polisilicio central, y bueno, pues aquí también tenemos iones introducidos. Estos iones ahora se difunden y básicamente se activan en la red cristalina del silicio por medio de un proceso térmico de alta temperatura, que la idea es que esos iones que son para el silicio tipo P, son iones de fósforo o de arsénico, pues empiecen a reemplazar a los silicios de la red cristalina original para poder participar en la conducción controlada de electrones, y estos se van difundiendo en 3 dimensiones a lo largo y básicamente al interior del volumen de la oblea de silicio. Aquí ya tenemos entonces los iones implantados y activados con los tratamientos térmicos, y ahora la idea es depositar un dieléctrico que con un tercer paso fotolitográfico defina estas áreas para entonces tener expuesta de manera directa la superficie del silicio con estos iones implantados libre, también aquí, y se metaliza esta parte de arriba
se metaliza la parte de abajo, un cuarto y último paso fotolitográfico para poder definir entonces las terminales de fuente, las terminales de drenaje, compuerta y la parte de abajo que es sustrato. Son 4 pasos fotolitográficos para desarrollar transistores. De manera resumida, el último paso básicamente es encapsular a este transistor, que puede ser uno de cientos o miles o millones, y encapsularlo para que no esté expuesto a la contaminación de la atmósfera. Si uno quiere hacer interconexiones para conectar este transistor con algunos otros dispositivos que estén en la cercanía o dentro de la oblea de silicio, pues se requiere uno segundo o tercer nivel de metal o cuarto nivel de metal, como es el caso de la tecnología de punto 35 micras. Ahora la idea es caracterizar al transistor. Es muy importante que ese transistor pues esté bien identificado en sus terminales. Aquí se aplica un voltaje positivo en la compuerta, lo cual ayuda a que se invierta, ese es el término que se utiliza para decir que se está invirtiendo el tipo de portador en esta superficie. Si aquí la oblea de silicio es tipo P, eso significa que los portadores mayoritarios son huecos, es carga positiva, pero con este terminal positivo del voltaje aplicado en la compuerta se genera un campo eléctrico que no solamente repele electrostáticamente a los huecos, sino que también invierte esta superficie con portadores minoritarios, de tal forma que esta zona rica en electrones en la fuente y esta zona rica en electrones en el drenaje ahora se conecta por este puente o canal que también pertenece al mismo tipo de portador, que en este caso son electrones. Ese puente o canal ahora ya está habilitado para que con un potencial adicional, en este caso positivo, se genere un flujo de corriente en este sentido. Y si eso lo graficamos en función del voltaje aplicado en compuerta, que es básicamente este potencial aquí, podemos nosotros crear un canal o puente con un área transversal mucho más grande para poder transmitir electrones de la fuente al drenaje de esta manera. Aquí vemos en esta gráfica que es la corriente en drenaje, que básicamente es esta corriente de fuente a drenaje en función del voltaje de drenaje aplicado, que es este que está aquí, que es este voltaje variable. Vemos que hay una corriente que satura a mayores niveles conforme este voltaje pues aumenta. Y algo muy importante es verificar que exista para transistores que son con una tecnología de una separación de 1 micrómetro entre fuente y drenaje y hacia arriba. Lo importante es verificar que exista esta relación cuadrática entre la corriente y el voltaje. Otra forma de operar a los transistores es por medio de este arreglo. Ahora el voltaje variable está aplicado en compuerta. Eso significa que si tengo un voltaje positivo pequeño para este transistor, pues se forma un canal que conecta la fuente y el drenaje pequeño, lo que ayuda a generar una corriente pues asociada al área transversal de este canal. Si aumento el voltaje aplicado en compuerta, ese canal va a aumentar y por lo tanto también podría aumentar el voltaje aplicado en drenaje, perdón, la corriente que circula de fuente a drenaje. Y si eso lo veo como una gráfica con el eje Y, corriente de drenaje en función ahora del voltaje de compuerta, que es el voltaje variable, para un voltaje de drenaje constante, vería algo como esto. Es una figura típica de transistor. También se cumplen algunas relaciones cuadráticas entre la corriente y el voltaje aplicado, pero algo muy importante aquí es que si esta misma gráfica ahora la proceso en un formato semilogarítmico, en donde el eje Y ahora es logaritmo en base 10, esta misma curva negra ahora se transforma en esta curva azul. Aquí identifico en esta línea punteada el voltaje de encendido, pero veo que del voltaje de encendido hacia 0 volts, que es en donde no debería de tener canal formado entre fuente y drenaje, es decir, el transistor no está encendido, debería estar apagado. En realidad sí tengo una corriente ahí apreciable. Y de hecho es una corriente que ya no tiene una relación cuadrática con el voltaje aplicado en compuerta, ahora tiene una relación exponencial, y lo más importante es que dependiendo del voltaje aplicado en compuerta, yo puedo disminuir la corriente que circula en el transistor por varios órdenes de magnitud. Esta es una zona de muy bajo consumo de potencia para transistores de efecto de campo y que se utiliza mucho para varias arquitecturas de circuitos integrados con el fin de desarrollar sistemas que consuman la menor potencia posible para aplicaciones portátiles.
Una de las metas en desarrollar tecnología de transistores no solamente es cambiar la arquitectura. Yo les mostraba que de la arquitectura planar ahora se utilizan arquitecturas tridimensionales, sino que es importante también considerar a los materiales. La ciencia de materiales juega un papel fundamental para que esas arquitecturas tan complejas en 3 dimensiones puedan ser habilitadas para un control más adecuado de la corriente electrónica. Y la idea en los últimos años, desde el 2007, desde hace ya casi 20 años, Intel fue el primero que comercialmente tuvo éxito en reemplazar al polisilicio de los transistores y al óxido de silicio, que era muy delgadito, por esta combinación de metal y dieléctricos u óxidos metálicos con una alta constante eléctrica. Este cambio fue muy importante, ya que los óxidos térmicos de silicio que se estaban utilizando tenían espesores físicos de aproximadamente 2 nanómetros y ya no era posible reducir el espesor físico más allá de eso. Esto debido a que los electrones que debían circular desde la fuente al drenaje, aislados del polisilicio por medio de este dieléctrico, pues ahora muchos de esos electrones estaban fugando en esta dirección indeseable, una dirección vertical de corriente de fuga. Esta corriente se conoce como corriente de fuga en compuerta. Y si uno quiere que estos electrones estén funcionando como interruptores muy rápidos para que esos 100 electrones de la fuente sean drenados y lleguen al drenaje en la misma cantidad, pero con un dieléctrico tan delgadito, pues ahora ya no llegan, salen 100 y llegan 100, sino que salen 100 y llegan 20, porque 80 se están fugando por esta zona. Pues entonces ya no tengo un circuito integrado muy poderoso para hacer procesamiento de datos o almacenamiento de datos o transmisión de datos. Ahora tengo un circuito integrado que se calienta de manera excesiva por esta potencia, que básicamente es corriente y voltaje, que se está fugando por esta zona, y tengo una plancha. Ya no tengo un circuito integrado, ahora tengo una plancha ahí que está desperdiciando energía en forma de calor. La intención entonces fue aumentar este dieléctrico, que es óxido de silicio, por un óxido metálico que tenía mayor constante eléctrica. Esto reduce por mucho la corriente de fuga en compuerta, pero se compensa la capacitancia final en el óxido debido a que no importa que yo aumente mi espesor físico del óxido como se hace aquí, también estoy aumentando la permitividad relativa, y en este caso, en el caso de la permitividad de estos materiales, la parte real es la constante dieléctrica. Esta constante dieléctrica se aumenta por un factor de 5 o 6 veces, y el espesor se reduce solamente, perdón, y el espesor aumenta en un factor de 2. Es decir, hay una ganancia para que esta capacitancia en el óxido siga con un número relativamente grande, y por lo tanto el voltaje aplicado en la compuerta permita modular y habilitar el canal que conecta la fuente y el drenaje para las funciones de los transistores. Hay muchos materiales que se han venido utilizando. Uno de los más importantes ha sido el óxido de hafnio. El óxido de hafnio es el material que reemplazó Intel y todas las compañías que le siguieron, llámese Samsung, llámese TSMC, llámese Sony, etcétera. Han venido utilizando óxido de hafnio debido a que, a diferencia del óxido de silicio, cuya constante eléctrica es de 3.9, el óxido de hafnio bajo ciertas condiciones puede llegar a una constante eléctrica de entre 20 y 25, es decir, hay un aumento en esta parte de la ecuación. Hay fenómenos físicos también importantes a tomar en cuenta, sobre todo los offsets energéticos que hay de varios óxidos metálicos con respecto al silicio. El óxido de hafnio tiene un offset de 1.5 electrón volts en la banda de conducción para electrones y de 3.4 electrón volts para huecos. Si tenemos al óxido de hafnio pegado al silicio, hay más materiales, pero hay una especie de trade-off para saber qué materiales me permiten reducir esta corriente al mínimo posible, pero también hay más parámetros de desempeño que no son tan directamente modulables de manera positiva al reemplazar materiales. La idea es, así como en los juegos de Lego, pues en lugar de armar pues estas figuras de Lego sencillas, ahora nosotros armar con los materiales que tengamos disponibles y de manera inteligente los dispositivos
empalmando los materiales a escalas nanométricas o inclusive a escalas atómicas para aprovechar los fenómenos de transporte de carga electrónica y de transmisión de esa carga de un lugar a otro del dispositivo. La intención es pasar de obleas de silicio a circuitos integrados o dispositivos que podamos nosotros manipular y sobre todo controlar, empezando desde la física, la química y la ciencia de materiales y por supuesto la electrónica para el transporte de la carga. Eso es la tecnología de fabricación de circuitos integrados en términos generales. ¿Qué hay en México? En México, en varios laboratorios se hacen esfuerzos muy importantes en 4 áreas al menos. Hay un área de teoría, modelado, diseño y simulación, hay otra de materiales, otra que se encarga de hacer dispositivos y otra que se encarga de hacer circuitos. En esta área, aun cuando no hay desarrollo experimental, al menos no tanto como en las otras áreas, sí hay desarrollo muy bueno y muy importante para poder predecir el comportamiento electrónico de diversos dispositivos por medio de simulaciones especializadas y de modelado y también de caracterización, para que se pueda explicar algunos fenómenos como están en esta gráfica. Aquí, por ejemplo, hay un fenómeno que tiene que ver una corriente en función de un voltaje aplicado. Hay dos regímenes de conducción. Hay un modelado eléctrico que básicamente implica la aparición de un diodo que se está formando ahí. Hay modelado matemático también para explicar este comportamiento y este modelo circuital, y todo esto es muy importante. Sin embargo, la mayor parte del desarrollo se acelera cuando se genera trabajo experimental. Hay trabajo en varios laboratorios en todo el mundo enfocado exclusivamente a optimizar materiales e interfaces. Aquí, por ejemplo, vemos el corazón de algunos transistores. Esta imagen me gusta mucho porque contiene los 3 materiales más importantes para el desarrollo de la electrónica, que es metales, óxidos metálicos y sustratos semiconductores. Y también en la misma imagen se ve la forma de los materiales de estado sólido que son cristalinos. Aquí se ve cada puntito blanco, aquí son átomos individuales de silicio y están ordenados perfectamente de manera periódica en todo el plano del sustrato semiconductor. Eso hace un material cristalino. Aquí se ve un material amorfo, no hay orden en esta molécula que contiene óxidos y lantanos. Y aquí el aluminio sí se ve cierto orden, pero si pudiera ser más grande la imagen, se vería que este orden se corta en algunas secciones porque los átomos se alinean en algunas direcciones dentro de esa sección y en otra sección se pueden alinear en dirección diferente. Eso hace un material policristalino. Entonces tengo la combinación de materiales de metales, óxidos, semiconductor y en estructura policristalina, amorfa y cristalina. Esto pues es importante estudiarlo, también estudiar las interfaces. Aquí se ve cómo hay una interfaz abrupta entre el óxido y el semiconductor, y eso es muy bueno para entonces empezar a desarrollar dispositivos donde se tenga un control adecuado sobre el comportamiento eléctrico. Este dispositivo, por ejemplo, es un transistor de efecto de campo que en lugar de tener implantación de iones para generar fuente y drenaje, se reemplaza esa zona de difusión por contactos metal semiconductor tipo Schottky. Esos contactos metal semiconductor tipo Schottky son mucho más rápidos que los contactos debido a uniones PN, debido a que se elimina una de las zonas de agotamiento, sobre todo en la zona del metal, y eso permite que el transistor opere con mucha mayor velocidad para pasar del estado de apagado o de baja corriente, como es esta zona, al estado de encendido o de alta corriente. Esta pendiente que hay al pasar del estado de apagado al estado de encendido tiene que ser lo más pronunciada posible. Y en la literatura, esta pendiente pues está con valores de arriba de 100 milivolts por década. Entre más pequeñita sea esta pendiente, más cercana en este caso a 60 milivolts por década, es más pronunciado y más rápido el transistor, y nuestros procesos pues permiten desarrollar pendientes de subumbral cercanas a 70 milivolts por década con un proceso térmico de muy baja temperatura, en este caso 75 grados centígrados, para pensar en habilitar esta tecnología en sustratos flexibles. Hay problemas que resolver, que atender, por ejemplo, esta corriente de fuga ahora en la unión metal semiconductor que tiene que ver con
un pobre control en la altura de barrera Schottky de la interfase metal semiconductor, pero pues el transistor al menos sí tiene esta alta velocidad de respuesta. Ya pasamos de teoría, modelado, diseño y simulación, pasamos a materiales, pasamos a dispositivos, ahora hay que formar circuitos. Y aquí hay un circuito muy especial. No son circuitos que conectan transistores, en realidad es un circuito que tiene que ver con conectar esta isla de metal que tiene una línea metálica aquí y que está separada en estos dos puntos de conexión por un óxido muy delgado, que es un óxido de aproximadamente 2 nanómetros, y que estos dos puntos de conexión forman algo que en física se conoce como caja de pares de Cooper. Y esta caja de pares de Cooper que está aquí en el centro, se ve que se conecta a esta línea, que es como una línea de transmisión, que tiene este puerto de entrada y tiene este puerto de salida. Esto que está aquí es el corazón de los qubits superconductores, que se tiene la intención de explotar el poder de cómputo de la materia de estado sólido a niveles que la electrónica tradicional como esta que está aquí no lo va a poder hacer. La fabricación de circuitos integrados en México creo que inició en la década, a finales de los 70 y sobre todo se aceleró a inicios de los 80 con el laboratorio de microelectrónica de INAOE, en donde se han venido fabricando, diseñando y fabricando circuitos integrados como estos que están aquí, cada uno mide 4 milímetros por lado, en donde hay miles de transistores interconectados entre sí para formar sistemas. También se han caracterizado materiales, se han desarrollado sistemas microelectromecánicos MEMS, interruptores de decenas de gigahertz para aplicaciones específicas, sensores químicos, etcétera. Pero este laboratorio de microelectrónica se ha venido actualizando con nueva infraestructura que permite manipular dimensiones a escalas cada vez más pequeñas. Esto se tiene que complementar con infraestructura para poder visualizar los materiales y sobre todo las interfaces que se tienen en los dispositivos que se están fabricando. Para ello, pues tenemos estos laboratorios de microscopía electrónica de barrido con este equipo que está aquí, microscopio electrónico de transmisión que tiene mayor resolución, en este caso de hasta 0.14 nanómetros a 200 kiloelectrón volts en modo STEM, y en donde podemos utilizar parte de esta infraestructura para poder comprobar el comportamiento de algunos materiales. También es importante contar con herramientas que permiten manipular la materia de estado sólido a nivel de capas atómicas, en este caso con procesos de Atomic Layer Deposition, que es una técnica que requiere infraestructura, que es considerada estado del arte para toda la industria electrónica, es lo que habilita que muchos de los materiales se depositen con la calidad requerida a escalas muy pequeñas. Y esto es algo que también hacemos en el instituto. Aquí, por ejemplo, vemos otra imagen de microscopía electrónica de transmisión en donde depositamos capas tan delgadas como menor a 2.3 nanómetros y con una uniformidad muy buena a lo largo de toda la oblea de silicio, que en este caso son obleas de 10 centímetros de diámetro. Aquí, por ejemplo, vemos esto que está aquí es el aluminio y vemos las fronteras de los granos cristalinos de aluminio, que es lo que les comentaba en una imagen anterior. Esta frontera a la izquierda y esta frontera a la derecha básicamente me delimita una sección de átomos de aluminio que pueden estar alineados y orientados en cierta dirección, y aquí otro grano cristalino de aluminio que puede estar orientado en una dirección diferente. La infraestructura para fabricar todo esto se resume en esta página. Hay infraestructura para fabricar dispositivos con una dimensión de hasta 10 micrómetros y recientemente estamos trabajando en habilitar nueva infraestructura para poder desarrollar tecnología BiCMOS, que básicamente es transistores de efecto de campo complementarios, canal N y canal P, así como transistores bipolares con una dimensión mínima de 0.35 micrómetros. Caracterización, pues hay muchas herramientas de caracterización y también hay muchas colaboraciones en todo el mundo y en donde también CICESE y CENIN en Ensenada pues no son la excepción. Más información para los laboratorios la pueden encontrar en esta página. Uno de los esfuerzos más importantes en los últimos años es tener este proyecto de sensores en donde la idea es poder fabricar sensores con tecnología de procesamiento de las señales que vienen de esos sensores, hecha en México y aplicado a diferentes tecnologías emergentes como energía, salud, seguridad, agua, etcétera.
Aquí pongo la pregunta, si México puede fabricar circuitos integrados nanométricos. Esta imagen yo creo que muestra parte de la historia eh, que habilita esta pregunta. Hace varios años, hace 5 décadas, Intel desarrolló el primer microprocesador que contenía 2300 transistores. México, unos 10 años después, venía desarrollando circuitos integrados igual con más de 1000 transistores. Aquí hay un ejemplo, en 1986. Entonces, ha habido como que un punto de quiebre, o dicho de otra manera, el punto más cercano de tecnología de semiconductores en México fue a principios de los 80. A diferencia de Intel, nosotros no pudimos invertir en nueva tecnología que permitiera reducir las dimensiones de los transistores, porque a diferencia de Intel, nuestros objetivos no han sido comerciales, han sido de investigación básica e investigación aplicada, entendiendo y explotando fenómenos que no necesariamente se aplican para circuitos integrados, pero que sí van a estar presentes en los materiales que los forman, y pues esa ha sido como que la gran diferencia. Sin embargo, en el INAOE, sobre todo en el grupo de diseño de circuitos integrados y también asociados con el Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste, se han podido habilitar varias herramientas de CAD para poder diseñar no solamente circuitos integrados, sino también materiales con dimensiones muy pequeñas, materiales para sistemas microelectromecánicos, también herramientas para poder estudiar el efecto de ciertos materiales y ciertas arquitecturas de dispositivos a muy altas frecuencias. También el uso de ciertas bases de datos para poder diseñar circuitos integrados con miles de transistores, millones de transistores, como esta que es TSMC. En este caso, pues hay un circuito integrado que se diseña con una tecnología de TSMC de 180 nanómetros. También se han caracterizado dispositivos muy pequeños de obleas en colaboración con IBM y con Global Foundries en Estados Unidos, que contienen transistores tan pequeños como 14 nanómetros. Esto lo hacemos en el INAOE. Y también hacemos nuestros propios diseños con una tecnología INAOE con dimensión mínima de 1 micrómetro. Aquí, por ejemplo, vemos algunos sensores de radiofrecuencia. Aquí vemos una oblea de silicio de 10 centímetros de diámetro que contiene guías de onda coplanar, que básicamente son las guías de onda que que reciben ondas electromagnéticas para interactuar con qubits superconductores. También dispositivos que se están caracterizando a temperaturas criogénicas para estudiar el comportamiento de electrones en este óxido tan delgadito como 2 nanómetros. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque en todo el mundo y en los últimos años ha habido un grave problema con los semiconductores en su cadena de suministro. A nivel mundial, esta compañía TSMC, que está en Taiwán, tiene el 54% de cuota de mercado para los transistores más pequeños, que son de 5 nanómetros. Solamente Taiwán, Samsung en Corea y UMC en China abarcan el mayor porcentaje de mercado para desarrollar esos transistores. Es muy difícil para un país y para una compañía, mucho más difícil para una institución académica, tener infraestructura especializada para desarrollar transistores con esas dimensiones. TSMC es la más importante en el mundo. Sabemos también que ha habido unas crisis de semiconductores en todo el mundo, lo cual se empeoró por la cuestión de la pandemia y cuestiones geopolíticas, sobre todo con China y Estados Unidos. China y Estados Unidos ahora están en un momento muy importante para saber quién va a ser el actor dominante respecto a fabricar circuitos integrados. Estados Unidos pues tiene proyectado que, a diferencia de los 90, donde tenía más del 30, cerca del 40% del mercado acaparado para circuitos integrados, en el 2030 solamente va a tener el 10%. China está subiendo, pero estamos en este punto en donde Estados Unidos ha empezado a desarrollar políticas que no solamente están limitando el desarrollo de China, sino que también está incentivando el desarrollo doméstico de semiconductores en Estados Unidos y con aliados estratégicos. Sabemos que el conflicto Rusia-Ucrania también está afectando a la industria de semiconductores por algunos, en este caso, elementos necesarios para fabricar los circuitos integrados, como los gases, en este caso, neón, que se utiliza para cuestiones de fotolitografía, paladio, que se utiliza para dispositivos
con desarrollo de arquitecturas de alta frecuencia. Y sin embargo, con todas estas condiciones, Estados Unidos está acercándose a México para explorar la posibilidad de que México sea un aliado estratégico para el desarrollo de los semiconductores a nivel doméstico en Estados Unidos, y con México como un aliado que pueda ayudar en eso. ¿Por qué sabemos que lo puede hacer? Desde hace muchos años, México ha sido un país que, principalmente con la maquila de diversos productos electrónicos, ahora ha venido cambiando también a un poco de investigación, sobre todo en la frontera norte, frontera con Estados Unidos, por medio de varias empresas: Corning en Reynosa, Tamaulipas; Tesla en Monterrey; un clúster industrial, sobre todo para la industria automotriz, en Saltillo, Coahuila; Flextronics, o ahora Flex, en Ciudad Juárez, Chihuahua, para el desarrollo de celdas solares y también para televisores de pantallas planas; el Plan Sonora en Hermosillo, y que abarca el estado de Sonora y de Baja California Norte, para poder desarrollar celdas solares, para poder explotar el litio y también para poder desarrollar un plan en semiconductores; Skyworks en Mexicali, Baja California; Qualcomm en Tijuana. Hay todo un ecosistema de oportunidades en donde ya no solamente es generar más maquila para mano de obra especializada, sino también para generar oportunidades de investigación. Y si a esto le sumamos el que se conoce como Valle del Silicio Mexicano en Guadalajara, y todos los centros públicos de investigación de CONACYT, así como las instituciones académicas que estamos interesadas en ello, creo que tenemos las condiciones adecuadas para explotar esfuerzos importantes como estos, que es el Plan Sonora. También el plan que tiene el Sistema Tecnológico Nacional de México, con más de 600,000 estudiantes, es casi el doble de lo que tiene la UNAM en todo México. Es una cantidad enorme de estudiantes que están siendo capacitados desde el año pasado en semiconductores, y la capacitación de esos profesores la estamos dando nosotros en el INAOE. Y también hay retos muy importantes como la crisis del agua y también las siguientes pandemias y los problemas de salud, en donde la tecnología de semiconductores va a tener un despegue muy grande. Este despegue está siendo habilitado por lo que se conoce como la iniciativa de CHIPS y ciencia en Estados Unidos, donde son prácticamente 52 billones de dólares los que se están invirtiendo en incentivos en las empresas americanas, para poder desarrollar no solamente más productos científicos, sino también pues actividades de investigación y desarrollo. La idea es pasar de una computación clásica como esta a hacerla más pequeña, más rápida, pero también invertir en computación cuántica, como la que está aquí con qubits superconductores; pasar de obleas de silicio con dispositivos clásicos a obleas que tengan dispositivos cuánticos. Las aplicaciones, pues ahí están. Estas aplicaciones, sobre todo para inteligencia artificial, para comunicaciones muy rápidas, en este caso 6G, y todo lo que hay en el Internet de las Cosas, está habilitada hasta este momento por la computación clásica, que requiere de dispositivos cada vez más pequeños, más rápidos. Pero la computación cuántica, pues, tiene una ventaja muy grande, que es que, dependiendo del problema que se requiera resolver, la computación cuántica puede resolverlo en menores tiempos respecto a la computación clásica, porque hay problemas muy complejos en los cuales el tiempo que le toma a la computación clásica resolverlos va a ser excesivamente largo, de años, cientos de años, quizá miles de años para algunos problemas, y la computación cuántica tiene ese poder. Se están explorando las soluciones para ello. Y bueno, pues en cuestión de tecnología de qubits superconductores, pues hay mucho trabajo por hacer. Me voy a saltar toda esta parte de qubits para llegar al final. La idea es que hay esfuerzos importantes en México para poder no solamente actualizar y poder formar un centro de desarrollo de tecnología de semiconductores en varios puntos de México, sino que en el centro del país, en Puebla y en el INAO en particular, se aproveche la experiencia que ya se tiene desde hace varios años para seguir desarrollando tecnología clásica moderna, pero que también haya esfuerzos de manera paralela para poder entrarle al desarrollo de tecnología cuántica, que va a resolver muchos problemas complejos ya en el futuro inmediato. Esto es algo que estamos haciendo, y para esto pues se requiere mucho esfuerzo en varias áreas de investigación,
no solamente en el área de la física, para diseñar, modelar y simular qubits superconductores, también en el área de los procesos, para fabricar en cuartos limpios, pues todos estos dispositivos, hacer caracterización en nanoescala, interfaces, caracterización en DC, en radiofrecuencia, caracterización de DC y en radiofrecuencia a temperaturas criogénicas, hacer optimización por medio de benchmarking, etcétera. Pues con esto termino diciendo que hay un círculo virtuoso para estudiar cualquier dispositivo, material o idea que se tenga. Se requiere un background teórico muy grande, se requiere hacer, para el caso de nuestro trabajo, pues mucho diseño y modelado de los dispositivos con algunas herramientas, simulaciones más específicas con otras herramientas. Estas tres partes iniciales son importantes antes de ir a fabricar los dispositivos al cuarto limpio, porque esos procesos son muy caros. La intención es que una vez que vayamos al proceso, no tengamos que regresar acá, porque esto es caro. Y ya que estamos con esto y con un performance o desempeño adecuado, empezamos a caracterizar al menos en dos áreas: todos los materiales con ciertas técnicas y los dispositivos o las arquitecturas de dispositivo con otras técnicas. Ambas cosas son complementarias y finalmente se cierra con la optimización y aplicación de lo que se requiere. Eso sería todo de mi parte y si hay alguna pregunta, con mucho gusto espero contestar.